Bueno, seguimos aquí en La Brújula, ya estamos en contacto con nuestro amigo Alfredo Grande. Alfredo, buenos días o buenas tardes, no sé si ya almorzaste. En tránsito. ¿Cómo estás, Mario? Bien, aquí los últimos programas del año 2021 y justamente, bueno, transitando esta fecha simbólica, lógicamente fue 19 y 20 de diciembre del 2001, donde se produce aquel levantamiento tremendo, que es la conjunción de varias cosas, pero bueno, da la impresión de que alguien encendió un fósforo y prendió una mecha en aquel entonces, y que creo que fue el ministro de Economía, y bueno, el último tramo fue el estado de sitio que el 19 de diciembre de aquel año estableció Fernando de la Rúa, mostrando una desconexión muy importante sobre lo que estaba pasando en la realidad del país, ¿verdad? Un divorcio realmente asombroso en alguien que debería ser el mejor informado sobre el estado de situación. Frente a aquello hubo un levantamiento y que lógicamente manifestaba algo que se estaba incubando y que en la calle se manifestó a través de la consigna del que se vayan todos, que no quede ni uno solo, habían dicho. Yo años después tuve la sensación de que se habían quedado todos y se había ido uno solo. Aquello fue una ilusión respecto a una utopía irrealizable, ¿o cómo lo lees 20 años después? Bueno, en realidad todo lo que dijiste yo lo comparto, ¿no? Yo trato de diferenciar entre lo ilusorio y lo alucinatorio, ¿no? Ajá. Pero lo ilusorio tiene que ver tiene un fundante deseante, ¿no? La ilusión porque cuando vos decís feliz año nuevo, si quiero decir, no sé si lo decís, es una ilusión, claro, ¿no? No es una alucinación porque efectivamente el 31 de diciembre empieza un nuevo año. Uh-huh. Lo ilusorio es eso, deseo de augurio, que sea mejor, todo eso es el componente ilusorio. Por supuesto no se lo va a decir, no se lo puede decir al que te saluda porque es un garrón, ¿no? Pero bueno, pero es así, hay un núcleo de verdad, que es que el 31 de diciembre pasa a un 1 de enero, ahí está lo de buenos días, buenas tardes, ¿no? En qué momento todavía 2021 y cuando empieza el 2022, pero digamos a las 0 horas, bueno, todo el mundo brinda. Ese es el núcleo de verdad del mundo. Ahora, ¿cuál es el componente ilusorio? Todo lo demás. Uh-huh. Todo lo demás. Que empieza un nuevo año, que las cosas, que los buenos propósitos, todo eso es ilusorio. Decir ilusorio es simplemente decir que está fundamentado en un deseo, punto. Claro. Ahora, hay un componente alucinatorio, que es otra cosa, que es que vos transformás la realidad, o sea, ese núcleo de verdad no lo respetas de acuerdo a tus deseos, tus convicciones, tus percepciones, tu vida, tus desengaños o lo que fuera. Entonces, de una poblada sacás una situación pre-revolucionaria, ¿no? De un saqueo sacás una situación de expropiación de los bienes, de anulación de la propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy riesgoso. Yo creo que el 2001 fue reactivo, y lo reactivo es muy intenso y a su vez muy efímero, pero valdría hacer unas consideraciones. Nos habla de la desconexión del presidente. Bueno, era un presidente radical, ¿no? Los radicales no siempre están muy bien conectados, ¿no? Ahora no se habla del diario, famoso diario de Irigoyen, ¿no? Claro. Pero Humberto Ilia, que fue realmente un demócrata, uh-huh, tampoco estaba muy conectado, y de hecho hay anécdotas de él bastante graciosas o trágicas, de acuerdo a cómo terminó, pero que lo muestran. Por ejemplo, cuando él se va, lo pone el coronel Perlinger, le pone un revólver en la cabeza para sacarlo de la casa de gobierno, él deja todos sus sueldos en un cajón. Nunca tocó un sueldo de presidente, y en esa época todavía existía papel pillista, ¿no? uh-huh. Se fue todo ahí, se fue sin nada. Imagínate como si fueran otros, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este sentido es un ejemplo de ética, pero políticamente, bueno, pues estar en el Parque Jurásico ofreciendo chorizos veganos, ¿viste? No. Entonces, desde este lugar, sí, yo creo que de la Rúa, por algo decían chupete, ¿no? Imagínate, ¿no?
Bueno, vos recordás, le gana la interna a Chacho Álvarez. Sí. O sea, que todo empieza con el Chacho, ¿no? Después el Chacho dejó el gobierno sin enfrentarlo, lo dejó, ya habiéndose comido la galletita de Cavallo, ¿no? Sí, claro, fue un impulsor, Chacho, de que Cavallo volviera al gobierno. Bueno, así que hay que dedicarle un minuto de puteadas al Chacho también, ¿no? Pero en lo específico que vos preguntabas, yo creo que fue muy reactivo, hermosamente reactivo, por supuesto. Y luego hay dos hechos que para mí son decisivos, ¿no? Tres. Uno, que a la semana de la huida en helicóptero, después que Ramón Puerta, que es un garca de Misiones muy conocido, de Corrientes, pero es garca, ¿no? Ocupó brevemente la presidencia. Bueno, es ungido Adolfo Rodríguez. Sí. Duró menos que Cámpora, lo cual ya es un récord, ¿no? Bastante menos. Bastante menos. Cámpora duró 49 días. Tiene un récord, vamos a ver quién se lo gana. Pero vos fíjate que Adolfo Rodríguez, ante un congreso colmado, declara el default y todo el mundo aplaude de pie. Sí. Y tenía un plan, digamos, de especificación total, mucho antes de la especificación asimétrica. Después inventaron Duhalde y Remenikov para un ajuste bestial, que tenía recuerdos de Celestino Rodrigo, ¿no? Sí. Y bueno, ese programa, que evidentemente no era el programa de la embajada ni del Fondo Monetario, en menos de 7 días, 8 días, fue denostado. Se fue a Chaparral, hizo una reunión que fracasó, y de ahí huyó a San Luis. ¿Y quién asume? Y yo creo que ahí está una de las explicaciones de por qué se genera el 2001. Asume Duhalde, que había perdido frente a De la Rúa, lo cual es casi tan humillante como perder frente a la candidata de Cambiemos, nunca me acuerdo el nombre, ¿eh? No sé, ¿Vidal decís vos? No. Vidal, gracias. Siempre Vidal. La gente joven al lado de uno. Que es casi peor que perder frente a María Eugenia Vidal. Bueno, Duhalde perdió con De la Rúa y se quedaron con la sangre en el ojo, se quedó con la sangre en todos lados. Bueno, asume como presidente y ¿qué hace? Levanta el default. O sea, un guiño, más que un guiño, un codito para los organismos financieros internacionales. Y además todos los representantes, ¿no? Los descerebrados del Congreso volvieron a aplaudir de pie, con lo que ellos llegó a la conclusión de que este país tiene el aplauso fácil, ¿no? Además del aplauso fácil. Todo el mundo aplaudió, fenómeno. Ahora, el viaje final del 2001, si para mí se clausura el 2001, con el asesinato de Costecchi Santillán. Porque el asesinato de Costecchi Santillán, más allá de haber condenado al que disparó el arma, es miserable, ¿no? Porque cualquier homicidio de más aguja, más instigador que el directo, ¿no? Porque sicarios hay en todos lados. Sí. De hecho, las policías son sicarias de los intereses. Los instigadores de ese asesinato fue para parar todo el intento que se apartara de los designios de los grandes acreedores. Porque evidentemente la propuesta, ¿no? Del Frente Darío Santillán, etcétera, de un montón de organismos de izquierda. Y yo voy a recuperar una palabra que yo sé que para vos es también una palabra importante, que es la autogestión. Sí. ¿Y qué es lo que pasó en Chubut? Donde el pueblo autogestionó la derogación de una ley. Porque en definitiva el combate que atraviesa la historia de la humanidad, y como comprenderás, a pesar de que tengo mis años, no la conozco toda, o no la viví toda, es entre la autogestión y la heterogestión. Yo creo que eso ya no es una grita, eso es una división de agua. Los que autogestionamos la vida, todo lo que podemos, claro. Pensemos en la cooperativa integral de Carlos Paz, que fue desalojada de una manera bestial para darle a los habitantes agua podrida por el municipio en una larga prioridad que también habían tenido con las otras, en un crío.
Bueno, la cooperativa integral de Carlos Paz, el agua, al ir más lejos, porque yo tengo capital. O sea, todas las experiencias autogestionarias, que no es lo mismo que fábricas recuperadas, porque algunas fábricas recuperadas fueron recuperadas también de la recuperación y quedaron con un staff patronal, de alguna manera. Bueno, la autogestión es, de alguna manera, la forma para mí más genuina del socialismo. Claro. Bueno, ahora, eso lamentablemente aparece en forma reactiva. Entonces, imagínate que el tema de la minería en Chubut, lo pongo como analizador, no como ejemplo, sí. Lo tiene que autogestionar los que viven ahí, nadie más, porque, digamos, todos esos recursos son de la provincia, o sea, no de la provincia como una abstracción, la provincia son los habitantes de la provincia. Así es, así es. Sí, así es, pero no es así como se entiende. Porque los estados se constituyen en entes abstractos totalmente desgajados de quienes los constituyen. Y te digo el modo de las monarquías divinas, al modo de esas monarquías. Entonces creo que, bueno, no sé si hay una continuidad directa, no la hay directa, entre el 2001 y el chubutazo. Lo que hay es una continuidad política, histórica, que se marcan en las grandes epopeyas autogestionadas en la historia de la humanidad, que no han sido muchas, tampoco han sido pocas, y algunas fueron triunfantes. Bien. Bueno, interesante todo esto que decís, que desata un montón de puntas. Yo te comento en forma anecdótica una, porque ayer estuvimos hablando de la democracia y justamente por la reunión que hizo Joe Biden, básicamente para atacar a China. China sacó un libro blanco sobre la democracia y uno de los principios que sostiene en ese libro blanco, más allá de otras consideraciones, es que la sustancia de la democracia es que el pueblo es el dueño del país. Y da la impresión de que en la Argentina la democracia se circunscribe al sufragio, pero los dueños del país son otros. Y esos otros pretenden entonces hacer con el país lo que ellos quieren, desoyendo al pueblo, pero bueno, cuando el pueblo sale a la calle realmente hace tronar el escarmiento, como dijo un viejo general. Pero quiero seguir en esta línea. Hoy me tomé el trabajo que yo no lo había visto, pero quizás alguien lo haya hecho antes que yo, pero sumé la edad de todos los muertos de aquel 19 y 20 de diciembre de 2021, lo dividí lógicamente en un ejercicio aritmético, carente de ningún otro valor que no sea la simple matemática, pero me dio que la edad promedio de los muertos de aquel día era de 24 años. ¿Dice algo el hecho de que sea el promedio gente tan joven, con chicos de 13, de 15 años también, que fueron asesinados aquellos días? ¿Qué te dice eso? Bueno, desde mis esquemas, que son un poquito, yo diría, yo abono por la teoría de la simplicidad, no de la complejidad, ¿no? En el tema de la teoría de la simplicidad diría que cuanto más joven sos, menos cultura represora tenés adentro. Claro. Como si fuera una infección, ¿viste? Cuanto más joven sos, vos pensás que la edad promedio de los militantes, de los combatientes, de la guerrilla, era esa más o menos, 20, 22. Claro. A los 30 es viejo, y ahora es el viejo, ¿viste? ¿Qué me dirían hoy? ¿Qué me dirían hoy? No te dirían nada, te ayudarían a cruzar la calle nomás. Mucho más no te dirían. Pero realmente es así. Ahora, después hay otros puestos de combate, como puede ser la palabra, uso político, bueno, que admite más allá. Pero la acción directa, lo que podemos llamar el pueblo en armas, aunque las armas no necesariamente sean fusiles ni revólveres, pero eso lo tenés que hacer cuando la cultura represora todavía no te ha parasitado demasiado. Y todos los que están en el Congreso están todos parasitados por la cultura represora. De hecho, la democracia, no voy a discutir con China, como te imaginas, ¿no? Pero la democracia ha sido capturada totalmente por la cultura represora. Esto que se llama representativa, y como te comenté en un intercambio, yo la denomino restitutiva. O sea, es la cáscara de la democracia con la esencia de cualquier dictadura. Claro. La peor de todas es la dictadura del capital. O sea,
Entonces yo creo que ha sido un invento formidable del capitalismo, la democracia. Formidable, porque lo otro era además los soviets, ¿viste? No nos olvidemos que el reparto del mundo fue después para que la revolución bolchevique quedara acotada a la Unión Soviética, digamos, o al que era en este momento, digamos, impedir la exportación que fue también el objetivo de Hitler. Él no lo cumplió, pero Churchill y los otros lo cumplieron. Sí. Entonces, bueno, después quedó la Guerra Fría y todo lo que saben. Pero creo que sí, que esta baja edad, para mí es bajísima, claro, pero es la misma charla que di hace muchos años en el programa de decía eso. Porque, ¿de qué adolece el adolescente? El adolescente adolece de cultura represora. Uh-huh. Y eso, la cultura represora, se hace pagar carísimo. Carísimo. Ni que hablar de los niños, que son castigados con el hambre, el frío, el calor, la miseria. Bueno, también los niños carecen de cultura. Lo dice Freire en un trabajo. Asombra la inteligencia de un niño promedio con la estupidez de un adulto. Lo dice claramente. Y dice, es como si la cultura les hubiera puesto vendas en la cabeza, les hubiera impedido crecer. Uh-huh. Lo dijo Freud, que no era exactamente un revolucionario, pero como no era ningún gil, se daba cuenta. Mira, es decir, y en algunos debates es patético. La gente repite consignas muy lindas, pero totalmente fuera del tipo de la historia. Es decir, como que no pasó nada, ¿viste? Vos sabés, vos y yo, bueno, ¿quién no? Respetamos a esto, Palacio muchísimo. Pero hace poco en un debate sobre la trata apareció la ley Palacio. Sí. No sirve, ¿viste? Para esto no hay. ¿Cómo vas a combatir la trata con una ley Palacios que fue importantísima, poniendo como delito el proxenetismo? Claramente fue insuficiente. Entonces, la cosa. Y muchas veces pasa con citas geográficas selectas, donde a vos yo siempre cuento que usted usa un espacio sobre la mística del Partido Comunista, y nosotros participamos, uno podía participar. Después que en un debate, yo no sé qué dije, mejor, prefiero olvidarlo, y el coordinador me contestó con Lenin, ¿no? ¿Vos te imaginás si supiera Lenin por Facebook? No da. Entonces me enojé mucho más y el tipo cerró y solamente él podía subir este contenido, ¿viste? Bueno, esa es la mística, ¿viste? La mística es que vos sos horizontal hasta que alguien te moja la oreja. Hasta que alguien te moja la oreja te convertís en una bestia verticalista. Y es la historia que nos ha pasado, incluyendo a ese general que vos mencionabas hace un rato. Claro. Que no es lo mismo el Perón del 45, olvidemos, seamos piadosos con su discurso en la Bolsa de Comercio, que el Perón que le queda a la izquierda, que tiene la culpa la masacre de Sexta. No es el mismo. Y si yo a veces me fastidio para los peronistas porque vuelven a recitar cosas de antes. Claro. Porque, como si la Libertadora hubiera sido una conspiración de gente muy, muy mala a la cual nadie hubiera podido enfrentar jamás. Y no lo fue. Perón se entregó, digamos, la verdad es eso, renunció ante el ejército argentino. Bueno, no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Sí, claro. Hoy el pueblo de Chubut no se entregó, el pueblo del 2001 no se entregó. Después, la poblada, llamémosla así, fue capturada por la cultura represora en la persona de Eduardo Duhalde, que levantó un default y que además amenazó de muerte al presidente Adolfo Rodríguez Sá. Y después el asesinato impune de Costello y Santillán. Ahí yo creo que esos tres elementos, o cuatro, si vos querés, poblada, default, levantar default, asesinato, Costello y Santillán. Con esos cuatro elementos, yo creo que se construye una cartografía política interesante de comienzo, desarrollo y fin del 2001. Ajá, mira, está bien. Un ciclo, una etapa breve, digamos. Te quiero preguntar, claro, me gustaría preguntarte un montón de otras cosas, pero bueno, no tengo todo el tiempo y después viene nada menos que Carlos Méndez, que justo venimos con el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Te aprovecho y te pregunto, ¿cómo salto, no? Y después voy a volver un poquito para atrás si nos da el tiempo. ¿Cómo estás viendo vos el triunfo
de Gabriel Boric frente a este hombre Kast, que se manifestaba como la continuidad del pinochetismo o del fascismo en Chile. ¿Y cómo ves que ha quedado ese cuadro donde Boric, un joven aparentemente brillante, saca el 56% de los votos y el otro sector saca el 44%, mostrando que son menos desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista de la distribución de poder, seguramente por cantidad de dinero y de otras cosas que hacen al poder, el 44 puede ser más fuerte que el 56. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, yo creo que este CAP se mostró más fascista de lo necesario. Alguien lo asesoró mal, y además, evidentemente, no leyó las obras completas de Menem, donde Menem dice claramente, no me acuerdo ahora del tomo, si yo decía lo que iba a hacer, no me gustaba. Sí. No sé si fue ingenuidad, no creo, pero hay algo sospechoso, digamos. Había que ser muy fascista, muy retrógrado, porque tampoco los pinochetistas de antes son los pinochetistas de ahora, para votarlo acá. Y Boric, con su trayectoria y lo que representa, hoy hay un trabajo muy interesante, vos seguramente lo sabés, una dirigente chilena en América, sí, que contribuyó muchísimo también con su trabajo al triunfo de Boric por toda una cuestión de mucho protagonismo con la pandemia y demás, ¿no? Sí. Nosotros en Argentina, si no fuera que CAC era realmente el absoluto mal, digamos que Boric es un socialdemócrata ahí, digamos, ¿no? Ha tenido sus buenos tratos con Piñera en su momento, ¿no? Bueno, tuvo unos dichos sobre Venezuela que me parecen innecesarios para el problema del mundo, no sé cómo decirlo. Vamos a ver qué pasa. Lo que es claro es que evidentemente en Chile esa famosa 50-50, ¿no? Mitad pinochetista, mitad no pinochetista, parecería que empieza a tener un pequeño clivaje a favor de los no pinochetistas. Lo cual, como bien decís, la democracia normalmente representativa se puede anular fácilmente por el tema de la mayoría parlamentaria. Es decir, el parlamentarismo y la democracia, yo la otra vez decía, hay 4 poderes en la Argentina: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo y Twitter. Cuando se hace la Constitución no había Twitter, ¿viste? Entonces vos sabés que hay gente que vos tenés que pegar en su cuenta de Twitter para saber lo que piensa y lo que dice. Entonces, la capacidad de modificar los pensamientos en este momento tiene una escala que si Goebbels sería un influencer en Instagram en este momento. Dijo, miente, que algo quedará, e inauguró la fake news. Hay que reconocerle la propiedad intelectual. Pero bueno, tenía una radio y nada más. Imaginemos ahora lo que es la manipulación de las masas, hecho con lo que llama la Big Data, ¿no? Está apretas un botón y listo, ¿no? Así es. Eso te quería preguntar, porque en realidad el mundo llamado sociedad, con la irrupción de estas nuevas tecnologías, donde efectivamente las redes juegan un papel sustancial, pero algunos piensan las redes, pero vos lo acabas de decir muy bien, las redes como un ámbito donde libremente cada uno de nosotros se comunica y dice lo que piensa, pero en realidad toda esa información que vamos dando va siendo procesada a través del Big Data, que es digamos el procesamiento de grandes cantidades de información. Con esa información que nosotros vamos dando, nos van buscando el perfil en el cual ellos nos pueden situar, y a partir de esa ubicación por el Big Data, nos empiezan a bombardear de manera tal de manipularnos y tratar de orientar nuestra propia voluntad en función de los intereses de quienes manejan esta inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos el impacto de estos nuevas tecnologías, sobre todo en los jóvenes, en los niños?
porque efectivamente hay lo que hablábamos desde la Rúa, se observa también con muchos chicos, mucha desconexión con la realidad concreta, el ambiente, los amigos, etcétera, y mucha conexión a través del medio tecnológico. ¿Cómo ves que está impactando eso? Bueno, es una pregunta pertinente, profunda y que no resiste el paradigma de la simplicidad, ¿no? La Big Data son los datos que sacás de los datos. La Big Data sería el dato del dato, ¿no? ¿Qué datos te dan los datos que todo el tiempo se están levantando, ¿no? Y como bien decís, bueno, eso te da perfiles muy determinados, imagínate a la hora de tendencias como para orientar y reorientar votos. Yo creo que el problema para mí, ¿no? Escasos recursos, soy jubilado, es tener una Big Data de la izquierda, por así decirlo. O sea, putear contra la 5G, la Big Data, la inteligencia artificial. No, para mí el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la burbuja natural. O sea, realmente si vos te quedás anquilosado, un poco lo que veíamos antes, en textos necesarios, pero que nadie va a dar su vida en este momento, por nada de lo que nosotros podríamos haber dado la vida en los 70, 80 o 60. Entonces, todo el proceso formativo, informativo y demás, orientado, por supuesto, por las grandes corporaciones. Por ejemplo, te pongo un ejemplito nada más. Paca. ¿No? Muchas veces no lo vi porque ya no tengo edad para pacar. Pero fue un intelecto que yo no sé qué decir. Pero vos ves la televisión. Por ejemplo, un programa como Intratable, que es realmente intratable. Van todos ahí. No es que va a la derecha. No, van todos. Bueno, entonces vos ahí entras en esa lógica, ¿no es cierto? En esa lógica absolutamente marketinera y de farándula. Y realmente yo creo que hay recursos en el Estado, claro, lamentablemente decidieron pagar las tasas, ¿no? Pero bueno, para crear realmente una Big Data no manejada por las grandes corporaciones financieras, sino realmente por ejemplo, colectivos populares, universidades nacionales, el tema, como siempre, es la propiedad de los medios de producción, la producción. La producción es que producir. O sea, el problema no es el capital, el problema son los capitalistas. El problema no es la propiedad, el problema es la propiedad privada. Entonces yo creo que ahí realmente la inteligencia artificial, además cada etapa evolutiva no tiene retroceso. Claro. No es que vos podés volver a Gutenberg o antes de Gutenberg. Yo creo que estamos en un umbral de una absoluta socialización, por así decirlo, de las fuerzas productivas, un despliegue brutal de las fuerzas productivas, un recambio total en los mecanismos de producción, evidentemente. Fíjate que ahora el problema son dónde vas a enchufar un auto eléctrico, por ejemplo, qué va a hacer la batería de los autos eléctricos, el gran tema del litio, por ejemplo, que es un factor fundamental, y de otros metales pesados. Ya hay metales pesados más resistentes que el acero, artificiales. Entonces todo esto, me gustó decir buenos días o buenas tardes, ¿no? Estamos entre dos momentos. Nosotros estamos despidiendo un momento en la historia y está llegando otro que ya llegó además, pero te vas dando cuenta en cómodas cuotas mensuales, digamos, ¿no? Claro. Pero evidentemente poner el Departamento de Estado, la CIA, el FBI, la Manhattan Bank o lo que sea, trabajan con esto hace 30 años por lo menos. Yo me acuerdo de ir de un sistema que se llamaba el Echelon, sino Echelon, que era para fabricar tsunamis. Yo no sé dónde conseguí esa información y la comentaba y me decían, vos sos un boludo, estás loco. No, estoy loco, pero hubo tsunami en todos lados. Después hacen películas, viste que los yankees hacen películas de todo, ¿no? Sí. Y entonces te muestran que sí, que evidentemente hay maneras de alterar el núcleo de la Tierra, ¿no? Bueno, entonces yo creo que desde ese lugar tener que responderle a un energúmeno como Marcioni hasta
hasta dar un poco de vergüenza, digamos, ¿no? Porque evidentemente el tema de los minerales, el tema del agua es el gran tema, hasta que se puede empezar a fabricar agua desde no sé dónde, ¿viste? Que eso también va a llegar en algún momento dado. La renovación de los recursos, ¿viste? Todo eso está ahí, está nomás. No sé si va a estar para nosotros, ese es el problema. Seguramente no, pero bueno, el tema del agua, no. la desalinización de los mares, es un proceso que, en fin, que hoy se facilitó mucho respecto del pasado, pero que va a seguir progresando. Alfredo, el tiempo se me ha ido, la verdad que siempre es un gusto y alguna vez me gustaría que vinieras por acá, pero no sé si eso será posible el año próximo. ¿Por acá qué es? Y venir acá a la radio. Seguramente es difícil y siempre es mucho más cómodo hacerlo. Mirá, te voy a decir algo que a los oyentes les va a parecer que soy indescelebrado, pero nosotros no están las radios físicamente. ¿No te gustan? No sé dónde queda, dónde está. Esta radio queda... ¿Conoces el Hospital Posadas? Porque vos sos médico. Sí. Bueno, 10 cuadras al oeste del Hospital Posadas. Pero por favor, más fácil es imposible. Es muy fácil llegar hasta acá, hasta la radio. Así que bueno, pero eso lo arreglaremos en todo caso para el 2022. Por ahora te tengo que despedir, te tengo que mandar un fuerte abrazo, desearte que pases bien las fiestas y que empieces bien el 2022. Cómo no, te mando un fuerte abrazo, Mario, a vos y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, siempre con enorme lucidez, inteligencia y súper preparado, Alfredo Grande. Nos ha dicho, entre otras cosas, que no se vuelven a etapas civilizatorias anteriores. Lo que se va incorporando desde el punto de vista tecnológico se va incorporando y ya no se vuelve atrás. Usted fíjese que es muy difícil ver a alguien mirando la televisión en blanco y negro. Es muy difícil que alguien mantenga, si no es un coleccionista, o que escuche música en un Winco. No quiere decir que no los haya, y ahí están los fanáticos de los vinilos, pero la civilización marcha para adelante, la tecnología marcha para adelante, y siempre estamos en un estadio civilizatorio un tanto superior que se va imponiendo al anterior.